y aquí te los encargo para que los orientes y se queden listos para que además sepan contar la solución, ¿no? Que es importante. Por ahí vaya a ser que tengan un super proyecto y no sepan venderlo. Entonces, esta charla, este aporte del profesor Vite es súper importante en la propuesta de su proyecto. Entonces, aquí te dejo. Muchas gracias, Omar, nuevamente por acompañarnos. Y listo, empezamos. Estamos listos. Genial, gracias Silvana por la invitación. Nuevamente estoy aquí como el año anterior, esta vez de manera virtual, para compartir con ustedes algunas ideas en relación efectivamente a cómo realizar presentaciones persuasivas, ¿no? Utilizando en este caso la técnica que se ha dado en llamar storytelling. El día de hoy entonces nos vamos a enfocar concretamente en una manera muy puntual, muy específica de construir una presentación persuasiva. Para ello, entonces, vamos a revisar dos conceptos fundamentales. Por un lado, qué es storytelling y por otro lado, cuál es la estructura de una narración y cómo esa estructura de la narración les puede ayudar no solo a presentar una propuesta, sino incluso a perfilarla, a definirla para comenzar. Entonces, ¿qué es el storytelling? ¿Cómo podemos definir el storytelling? El storytelling lo podemos definir como el uso de los recursos narrativos, del arte de la narración, con la finalidad de persuadir, con la finalidad de convencer, con la finalidad de educar, con la finalidad de motivar. Ese uso del storytelling implica tomar en consideración, conocer cómo se emplean recursos como el lenguaje, para comenzar. Segundo, los elementos de la comunicación. Tercero, el factor emocional, la emotividad. Cuarto, cómo incluir, cómo considerar aspectos tan importantes como la vocalización. Y adicionalmente, también todo lo que está relacionado con el lenguaje no verbal, lo que llamamos la psicología del movimiento, que tiene que ver con ademanes, gesticulación, expresión, para de esta manera, de esta forma, utilizando estos recursos, generar una construcción abstracta de elementos e imágenes que nos permitan compartir con otros una historia en particular. En esta definición del storytelling, de la narración, tal como lo estamos considerando, un factor fundamental es el público. El público, la definición del público es clave en el enfoque que les traigo esta tarde. Todo gira alrededor del público. La presentación que realicemos debe tomar en cuenta cuál es el público hacia el cual nos dirigimos. Tenemos que considerar que ese público es finalmente el centro de la atención de esta presentación. Vamos a comenzar por ver un pequeño video, un video muy corto desarrollado por una institución bancaria española, en el que vamos a ver una técnica que denominan el speech mapping. Consiste en identificar las partes de una buena presentación y cómo identificando esas partes se puede construir un discurso persuasivo de una manera muy concreta, de una manera muy directa y en muy pocos minutos. ¿Me confirman si se escucha? Sí, sí se escucha. Excelente. Mi familia tiene dinero, siempre hemos tenido de todo, aunque siempre me han hablado de valores desde que era pequeño y de la responsabilidad que todos tenemos hacia otras personas menos afortunadas. Mi vida de estudiante avanzaba con normalidad, entre el colegio privado, jugar al tenis y las vacaciones con mi familia. Hasta que un día mi madre no pudo venir a cogerme al colegio con coche y tuve que tomar el autobús. El 85 concretamente, el que pasa por la zona de la Ventilla. No entra dentro, pero sí se puede ver algo del barrio desde la ventanilla. Y había un grupo de chicos jugando al fútbol por la calle, algunos con zapatos normales y otros descalzos. Siempre he sido deportista, incluso en tenis he ganado algún trofeo. Para mí el deporte es fundamental. He hecho muy buenos amigos y es muy divertido. No podía creer que en mi ciudad hubiese chicos que jugaban al fútbol descalzos. Pensé que tenía que hacer algo para esos chicos de la Ventilla, para que pudiesen jugar con zapatos decentes. Así que con otros 3 amigos decidimos montar una campaña de recogida de zapatillas usadas.
La llamamos zapatillas para la Ventilla. Se trataba de entrar en contacto con la familia de nuestro alrededor, para ver si nos podían dar zapatillas que tuvieran imperfecciones, se hubiesen quedado pequeñas o simplemente pasadas de moda. Zapatillas como estas. Bonitas, ¿verdad? Parecen nuevas, pero no lo son. Son simplemente de alguien que ya no las quiere. Para eso creamos una página web y David, que es un genio de las aplicaciones, lo adaptó para móvil. Simplemente se pone un nombre, apellidos y dirección y cuántas zapatillas se quiere donar, para que nosotros podamos pasar a recogerlas. Hasta ahora hemos recogido 45 pares. Nos entregamos a febrero pasado. ¡Qué gran día! Podéis mirar las fotos en la página web. Fue maravilloso. Pero además, hemos decidido ampliar lo que hacemos y establecer un contacto permanente entre niños que necesitan zapatillas y alguien que pueda donarlas. Pero para eso necesitamos vuestra ayuda. Necesitamos a más programadores, necesitamos ampliar nuestra capacidad de la página web. Necesitamos darnos a conocer fuera de nuestro colegio, en todas las redes sociales. Necesitamos que colaboréis con nuestra causa con lo que podáis, con horas de voluntariado, horas de programación o dinero, por supuesto. Porque antes de fin de año vamos a dar zapatillas también en El Cerro, La Pineda y San Blas, y otros 2 barrios más del sur. Yo quería ayudar a la Ventilla, pero al final la Ventilla me ha ayudado a mí. A ser más listo, a ser más útil y a saber cómo se monta una campaña para este o cualquier otro proyecto. Pero sobre todo, la Ventilla me ha ayudado a abrir los ojos y a salir de mi burbuja. Muchas gracias por vuestra atención. Entonces, hemos visto una estructura muy sencilla para realizar una presentación persuasiva que se basa en 6 pasos, ¿no? Son 6 pasos, vamos a recapitular esos pasos que han sido presentados en este video, de qué manera se han construido, de qué manera se han utilizado para realizar la presentación, la exposición de esta idea, de esta solución innovadora que planteaba este joven, este estudiante, a una situación concreta que había detectado muy cerca al lugar en el que él vivía. Entonces, punto número 1 de este speed mapping, lo primero que hay que hacer es identificar el entorno que se quiere mejorar, ¿no? El entorno que se quiere mejorar. En este sentido, ayudan muchísimo las historias personales. Si hay algo que permite generar empatía con los demás, es que las personas se puedan identificar en el discurso que nosotros compartimos. Y una manera de conseguir esa identificación es a través de las historias personales. Ese es el secreto mejor guardado de los expositores, de los presentadores, basar su presentación en historias que realmente les han ocurrido. Y estas historias no tienen que ser historias extraordinarias, pueden ser historias absolutamente cotidianas. Lo importante es encontrar en esas historias la repercusión que pueda generar, insisto, empatía, que es una palabra que voy a usar de manera recurrente a lo largo de la presentación. Es decir, que el auditorio, que el público se pueda sentir identificado con lo que nosotros queremos compartir con ellos. Punto número 1, entonces, definir, identificar, compartir, comentar, comunicar el entorno que queremos mejorar. Y para ello podemos apoyarnos de las historias personales. En el caso del video que acabamos de ver, el entorno que se quería mejorar era la experiencia de jóvenes como los del estudiante, ¿no? Como los de Alexei, que contaba que un día que cuando no lo fueron a recoger a su colegio, tuvo que ir en bus desde él mismo hasta su casa y en el camino vio a jóvenes como él jugando descalzos al fútbol. Eso lo conmovió y lo motivó a pensar en una manera de revertir esa situación. Entonces, en el segundo momento, directamente relacionado con esto, viene la pregunta ¿por qué yo, no? Es decir, ¿por qué yo debería ser el indicado para resolver este tema, para tratar de solucionar de una u otra manera el problema que he identificado? Y ahí es donde lo que presentamos, lo que compartimos, el involucramiento personal que nosotros tenemos con el tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón
por la cual sentimos un compromiso personal, un compromiso auténtico, un compromiso profundo con el tema que estamos tratando de abordar. En el caso del video que acabamos de ver, Alexei tiene un compromiso personal con el tema, por un lado, porque son muchachos como él de la misma edad, eso para comenzar, pero también porque al igual que estos muchachos, a él le gusta el deporte, ¿no? De hecho, él considera que el deporte es una parte fundamental de su vida y de esa manera lo siente, de esa manera lo comunica en este punto número 2, el por qué yo. El punto número 3 tiene que ver con la explicación concreta de la solución, es decir, una vez que ya he presentado, he expuesto el problema, la situación actual, real, tal cual se suscita, lo siguiente que toca, además de haber presentado las razones por las cuales soy la persona más indicada para tratar de abordar esa situación, lo siguiente que toca es explicar la solución. Y entonces, en el caso del vídeo que acabamos de ver, Alexei cuenta que su solución consiste en tratar de recolectar zapatillas para los jóvenes de la Ventilla, ¿no? Entonces, de manera tal que puedan obsequiárselas, regalárselas, de forma tal que dejen de jugar al fútbol descalzos, ¿no? Entonces, es una solución muy sencilla, pero bastante eficaz. Eh, la presentación de la solución se complementa en este caso con lo que se denomina un momento inolvidable. ¿Qué es un momento inolvidable? No es otra cosa que podemos llamarlo un golpe de efecto, ¿no? Es decir, una acción, una palabra, una expresión que resulta impactante, sorprendente en el contexto de la presentación que se está realizando. En el caso del vídeo que acabamos de ver, el momento inolvidable no es otro que aquel en el cual Alexei extrae de su camiseta un par de zapatillas que tenía guardadas en los bolsillos de la misma, ¿no? Las muestra como zapatillas que parecen nuevas, ¿cierto? Pero hace la salvedad de que no son nuevas, sino que son zapatillas con muy poco uso y que zapatillas como esas son las que están solicitando para poder llevar a la práctica su emprendimiento. A continuación, después de haber presentado este golpe de efecto, lo interesante es también mostrar por qué esa solución es buena, ¿no? Es decir, por qué es una solución que efectivamente puede resultar productiva, puede resultar eficiente para el problema que se plantea abordar en este caso. En el caso del vídeo que acabamos de ver, la solución presentada como tal es buena, según como la presenta Alexei. ¿Por qué? Porque lo que hace es efectivamente trata de abordar, trata de resolver una problemática que identifican como cotidiana, ¿no? Identifican como cotidiana y que una vez que sea resuelta va a permitir que estos jóvenes puedan practicar su deporte favorito de una manera mucho más práctica, de una manera mucho más saludable. Y finalmente, en el punto número 6, de nada sirve que tengamos una buena idea si es que no encontramos una manera de adicionalmente involucrar a la audiencia en la solución que estamos planteando. En este caso, el involucramiento ocurre cuando se solicita, Alexei solicita la ayuda programadores, de voluntarios que quieren participar, que quieren unirse al proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos en marketing el call to action o la llamada a la acción. Y de esta manera se cierra el círculo de la presentación. Comenzó con la identificación de un espacio real, tal cual era, continuó con la presentación de una solución innovadora a la problemática detectada y cerró el círculo invitando a los espectadores, a la audiencia, a unirse a esta causa. Entonces, 6 momentos que forman parte de esta estructura, 6 momentos a través de los cuales, a partir de los cuales se puede estructurar una presentación muy convincente, muy sólida, para dar a conocer, para compartir una solución de tipo innovador.
Lo cual nos lleva a reflexionar para comenzar sobre cuál es por qué nos atraen tanto las historias, ¿no? ¿Por qué nos atraen tanto las historias? ¿Por qué son tan importantes las historias? ¿Por qué de un tiempo a esta parte han cobrado tanto peso, ¿no? Y como comenta Robert McKee, guionista, autor de un libro de cabecera de cualquiera que se quiera dedicar al ámbito del guión, de ficción, McKee en su libro El guión, sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones, comenta que nos gustan las historias, nos atraen las historias porque en esencia una historia expresa el cómo y por qué cambia la vida, ¿no? Entonces una historia es de hecho un reflejo de cómo la vida es tan cambiante, cómo la vida es tan impredecible en determinadas circunstancias. En ese contexto, en este contexto es que entendemos entonces el papel, la relevancia de las historias. Y esta sencilla frase nos lleva a considerar que, claro, como en la vida misma, una historia también debe incluir aspectos positivos y negativos, porque la vida no es solo luces, la vida también es claroscuros, también es sombras. Y en esa oposición entre los aspectos positivos y los aspectos negativos es que finalmente se expresa, se materializa, se presenta el cambio. En la misma línea de lo señalado por McKee, Nancy Duarte, escritora y directora de Duarte INC, que es una consultora especializada en el diseño y la realización de presentaciones persuasivas, comenta que un mensaje llega a la gente cuando les toca la fibra sensible. Es una respuesta visceral y no un análisis puro lo que las empujará a salir de su statu quo y acercarse a tu perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros podemos tener una muy buena cantidad de datos, ¿cierto? Pero no basta con los datos para motivar a las personas a actuar. Tiene que haber un compromiso de tipo emocional que los motive a desarrollar una acción, a tomar una posición en relación a la problemática que les he presentado. Nancy Duarte tiene un puñado de libros que personalmente les recomendaría revisar. Hay un pequeño manual que se llama Presentaciones Persuasivas, editado por Harvard Business Review, que incluye una explicación muy detallada de cómo trabaja esta consultora Duarte y para realizar presentaciones persuasivas. En este contexto, entonces, ya tenemos claro que el storytelling no es otra cosa que el uso de los recursos narrativos con la finalidad de generar presentaciones persuasivas, presentaciones que eduquen, presentaciones que conmuevan, presentaciones que motiven, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto que las narraciones, las historias, no son otra cosa que el reflejo de la vida misma, ¿no? Y como tal, al ser el reflejo de la vida misma, tienen lados oscuros, lados claros. Y también hemos visto que es posible realizar una presentación persuasiva teniendo una estructura sólida. Por lo tanto, bajo esa premisa, podemos decir sin temor a equivocarnos que es posible diseñar una narración, diseñar una historia. Y para poder realizar eso, para poder diseñar esta historia, es fundamental conocer cuál es la estructura de una narración. Desde Aristóteles, la estructura de la narración, tal como estamos familiarizados con ella, consta de tres partes. Hay un planteamiento, un nudo y un desenlace. El planteamiento se presenta la situación, el estado actual, el statu quo, tal cual es. En el nudo se genera el conflicto, se desarrolla el conflicto, se plantea una solución, se desarrolla una situación compleja que se trata de finalmente desentrañar en el desenlace. Esa historia, esa estructura tan sencilla de tres partes es la estructura que desde tiempos inmemoriales permanentemente mantenemos, seguimos utilizando, con variantes que de sus particulares matices, no quitan que en el fondo la estructura que utilizamos desde entonces siga siendo la misma.
Estructura, ya la hemos visto puesta en escena en este primer video que hemos revisado al iniciar esta reunión. Y ahora la vamos a discutir a propósito de una herramienta que quería compartir también con ustedes esta tarde, que se llama el lienzo narraciones. ¿En qué consiste? ¿Qué es el lienzo narraciones? Vamos a verlo a continuación. El lienzo de narraciones es una herramienta que nos va a permitir nos va a ayudar a diseñar una narración, una presentación, ¿listo? Pero como hemos dicho, como hemos visto, antes de poder diseñar una presentación persuasiva, lo primero que tenemos que hacer es conocer a la audiencia. Tenemos que conocer primero que nada a la audiencia. Y cómo y con qué recursos contamos para poder aproximarnos a esa audiencia. Vamos a revisar una herramienta que llamamos mapa de empatía. ¿En qué consiste el mapa de empatía? El mapa de empatía no es otra cosa que un gráfico, una matriz que consta de 6 módulos: que oye, que piensa y siente, que ve, que dice y hace, esfuerzos y resultados. Esta herramienta fue desarrollada, fue recogida por Alexander Osterwalder e Spigner en un libro que se llama Generación de Modelos de Negocio. En este texto, los autores presentan el mapa de empatía que vemos proyectado en estos momentos en pantalla. ¿Cómo se completa un mapa de empatía y por qué nos interesa completar un mapa de empatía antes de pasar a revisar el lienzo narraciones? Nos interesa completar un mapa de empatía porque es una herramienta que nos va a ayudar a entender el perfil de la audiencia a la que nos estamos dirigiendo. Entonces, antes de armar nuestra presentación, lo primero que tenemos que hacer es entender a quién nos dirigimos. Para poder entender las diferentes dimensiones de esta persona a la que nos dirigimos, podemos ayudarnos con este recurso. ¿Cómo se completa un mapa de empatía? Un mapa de empatía se completa de la siguiente manera. Para comenzar, tenemos el módulo que oye. En el módulo que oye, lo que vamos a colocar es qué es lo que nuestra audiencia escucha en relación al tema sobre el cual les vamos a hablar. Entonces, por ejemplo, no sé, yo quiero desarrollar, yo quiero presentar una solución al tráfico en Lima. Y entonces, en el apartado, en el módulo que oye, voy a reunir todas aquellas impresiones que creo que escucha mi audiencia en relación al tema. Escucha que el tráfico en Lima es caótico, escucha que en hora punta es imposible desplazarse de un lado al otro, escucha que si va en bicicleta no lo respetan, escucha que el transporte público es inseguro, etcétera. Colocamos todo lo que esta persona, este integrante, este miembro de la audiencia, escucha alrededor del tema, en relación al tema, no solo de su entorno más cercano, sino que también podemos considerar, podemos incluir en este apartado lo que escucha de de aquellos líderes de opinión que eventualmente influyen en la manera en la que piensa. Estos líderes de opinión pueden provenir de la radio, de la televisión, etcétera. En el segundo apartado, en el apartado opuesto, en el módulo contrario, podemos colocar el que ve. En el que ve vamos a ubicar todo aquello que el usuario, la audiencia, escucha en relación al tema. Si seguimos con el ejemplo del tráfico en Lima, coincidiremos en que lo que ve una persona en relación al tráfico, sobre el tráfico en Lima, coincide en gran medida con aquello que oye, ¿no? Entonces, el caótico, nadie respeta el tránsito, los conductores utilizan el claxon de manera exagerada, etc. Entonces, segundo módulo, ¿qué ve? En el módulo superior ubicamos qué es lo que piensa y siente este miembro de la audiencia al que nos dirigimos, este usuario al que nos dirigimos. En cuanto a lo que piensa y siente, tratamos de aproximarnos a las ideas que este usuario
tiene sobre el tema, ¿no? Sus ideas, sentimientos, eventualmente sobre el tema. Entonces, ¿qué puede pensar, qué puede sentir un usuario en relación al tráfico de Lima? Por ejemplo, puede pensar que no hay quien lo arregle, puede sentir que esto lo agobia, etcétera. Entonces, módulo 3 colocamos qué piensa y siente el usuario en relación al tráfico en Lima. En el módulo 4, en el que dice y hace, ubicamos lo que efectivamente ese usuario dice y hace en relación a la temática sobre la cual vamos a desarrollar nuestra historia. Ese que dice y hace, ese que dice y hace, podría ser totalmente contradictorio en relación a lo que piensa y siente, ¿no? Es decir, podría ocurrir, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso que estamos trabajando sobre el tráfico en Lima, que este usuario piense que el tráfico en Lima no tiene solución, que nadie respeta a nadie y que se sienta agobiado. Y cuando le preguntamos sobre lo que dice y hace, finalmente este usuario reconozca que él mismo se pasa la luz roja, que no respeta las señales de tránsito, que maneja a la ofensiva, etcétera. Entonces, podría ocurrir, es más, suele suceder que lo que piensa y siente un usuario no necesariamente está en línea con lo que dice y hace, sino que puede haber una contradicción entre ambos módulos. En la parte inferior, finalmente, ubicamos los esfuerzos y los resultados. ¿Qué son los esfuerzos? No son otra cosa que las tareas, aquello que le demanda algún tipo de esfuerzo. Vamos a utilizar ese término para conseguir un objetivo. Es decir, un usuario que está inmerso en el contexto del tráfico en Lima, lo que quiere es trasladarse de un lugar a otro, ¿cierto? Lo que quiere es básicamente trasladarse de un lugar a otro. Eso podríamos considerarlo como un resultado, eso es lo que quiere. El resultado puede ser eso. ¿Qué podría ser un esfuerzo? Un esfuerzo podría ser que las distancias le resulten difíciles de cubrir porque hay hora punta en determinados momentos del día, por ejemplo, ¿no? Entonces, los esfuerzos podrían ser esos, es decir, tiempo que pierde desplazándose de un lugar al otro. Se podría hacer. Por otro lado, podría ser un esfuerzo eventualmente la calidad, el tiempo que le quita a su familia por trasladarse de un lugar al otro. Entonces, eso también lo podríamos considerar como un esfuerzo. Y finalmente, los resultados son lo que quiere obtener este usuario al final, cuál es el objetivo, qué es lo que quiere conseguir después de realizar sus tareas vinculadas con la problemática que estamos analizando. Entonces, este es un gráfico muy sencillo, el mapa de empatía, que nos permite reconstruir en una sola imagen los aspectos más relevantes, más importantes de un usuario arquetípico en relación a una problemática en particular que estamos tratando de abordar. A estas alturas del partido vale la pena mencionar que otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar, a la hora de construir una presentación persuasiva, es que debemos pensar en un perfil de audiencia muy puntual, en un perfil de audiencia muy específico, muy concreto. No tenemos que tratar de pensar en satisfacer a todos los perfiles, a todos los tipos de audiencia que nos escuchan, sino que más bien tenemos que enfocarnos en un perfil de audiencia muy concreto, de manera tal que el mensaje pueda sonar convincente, pueda sonar estructurado, pueda sonar organizado. Con esta información, con la información que nos ha permitido levantar una herramienta como el mapa de empatía, que no podría ser la única, de hecho se podrían utilizar otras herramientas propias de el diseño de experiencias de usuario para poder identificar este perfil. Pero en esta ocasión quería traer esta herramienta para compartir con ustedes. Con esta herramienta en mano, lo siguiente que podemos hacer es ahora sí finalmente aproximarnos a lo que llamamos el lienzo narración. ¿Qué es el lienzo narración? No es otra cosa que un gráfico como este. Un gráfico que en una sola matriz nos permite monitorear, nos permite describir, nos permite codificar los diferentes elementos que hay que tener en cuenta a la hora de estructurar una presentación persuasiva. ¿Cuáles son esos elementos? Son el tema,
el objetivo, el público, el antes y el después, y finalmente los tres momentos específicos de la narración propiamente dichos. El planteamiento de la situación, la presentación del argumento y finalmente la conclusión. ¿Qué aspectos, qué elementos vamos a incluir en cada uno de ellos? Vamos a revisarlos a continuación. En el módulo número 1, en el módulo tema, que es el que, como pueden ver, se ubica en la parte superior de la matriz, colocamos el título y el tema de la historia. Entonces, primero colocamos entonces el tema y el título de la historia. Entonces, podría ser que el tema, sigo con el ejemplo del tráfico, ¿listo? Entonces, el tema podría ser el tráfico en Lima. Entonces, ese es el tema. Podemos darle un título muy convincente, muy persuasivo, ¿listo? Pero eso ya es una tarea complementaria. Por ahora nos quedamos con que el tema es el tráfico en Lima. Lo segundo que hay que determinar es un objetivo, es decir, qué es lo que se quiere alcanzar con la presentación, lo cual me lleva a hacer una precisión, porque es aquí donde la gran mayoría de las personas se confunden a la hora de colocar el objetivo, porque cuando hablamos de objetivo en este contexto nos referimos a un objetivo de comunicación, es decir, algo que queremos conseguir de nuestra audiencia, no un objetivo de negocio. No confundan eso con un objetivo de comunicación. Un objetivo de comunicación es algo que queremos conseguir de nuestra audiencia. No necesariamente tiene que ver con un objetivo de negocio. Un objetivo de negocio podría ser incrementar las ventas, ¿listo? Pero un objetivo de comunicación podría ser persuadir a los clientes de una marca para que cambien de una de determinada actitud. Entonces, por ejemplo, si es que seguimos con el caso del tráfico en Lima, un objetivo de comunicación podría ser persuadir al público para que dejen de utilizar el claxon por cualquier motivo. Personalmente confieso que tengo una obsesión personal con el uso exagerado del claxon. Es algo que personalmente me irrita demasiado. Entonces lo voy a utilizar como ejemplo. Entonces, en el apartado objetivo, ¿qué es lo que colocamos? ¿Cuál es el objetivo que se desea alcanzar? Es decir, ¿por qué estamos contando esa historia? ¿Qué queremos conseguir con esa historia? El punto número 3 tiene que ver con la audiencia y es aquí donde recuperamos toda esa información que hemos recogido en el mapa de empatía. En el punto número 3, en el punto del público, entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar? Lo que vamos a colocar es una definición de quién es nuestra audiencia, cuáles son sus características, cuáles son esos elementos que la componen. E insisto, aquí es donde nos vamos a apoyar de manera intensiva con la información recogida en el mapa de empatía. El punto número 4 es el que aparece aquí ubicado en la mano izquierda, que está denominado, que denominamos el antes. En el antes, ¿qué colocamos? En el antes lo que vamos a colocar es el que sienten, piensan, saben o quieren los miembros de la audiencia sobre los temas que vamos a presentarle en la historia antes de escuchar. En otras palabras, aquí en el antes lo que vamos a colocar es ese perfil de la audiencia antes de escuchar nuestra presentación. ¿Cómo está? ¿Qué percepciones tiene la audiencia en relación a la propuesta que le vamos a presentar? Por ejemplo, en el caso de la situación que estamos analizando, tomando como referencia para este ejemplo, el caso del tráfico en Lima, podemos colocar que en el antes encontramos a la audiencia escéptica en cuanto a que pueda haber una solución a este problema. Más bien encontramos una audiencia que piensa que no hay manera de resolver el problema del tráfico en línea. Entonces, eso lo colocamos entonces en el módulo número 4, que es el módulo del antes. Salto al módulo número 8, que es el que me interesa además presentar, en este caso, antes de describir específicamente la historia. En el módulo número 8, entonces, lo que vamos a colocar es el después. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que aquí vamos a colocar qué siente, qué piensa, qué sabe, qué quiere la audiencia después de escuchar la historia que le traemos.
Aquí se trata de ser muy específico, ¿no? Es decir, aquí lo que vamos a mostrar es cuál es el cambio que queremos generar en nuestra audiencia después de que escuche nuestra presentación. Eso es fundamental tenerlo en cuenta, eso es básico, poder citarlo, insisto, poder ser lo más específico posible a la hora de realizar, a la hora de describir este punto específico del cuadro. Y finalmente, nos enfocamos en los tres momentos que aquí aparecen resaltados en blanco, en los que concretamente allí es donde se presenta la historia tal cual la hemos planificado, tal cual la hemos diseñado. En el punto número 5 lo que hacemos es plantear la situación. ¿Qué quiere decir plantear la situación? Describir el contexto, es decir, situar a nuestra audiencia en el espacio y en el tiempo en el que al que queremos llevarla, para que reflexione sobre una situación problemática alrededor de la cual queremos realizar la presentación de nuestra solución. En este contexto, entonces, es clave reflexionar sobre el uso de los aspectos de los elementos emocionales. Aquí es donde cobra vigencia, cobra importancia el uso, el recurso a las historias personales como una manera de generar empatía con la audiencia. En el punto número 6, lo que hacemos entonces a continuación es presentar el argumento. ¿Qué quiere decir presentar el argumento? No es otra cosa que mostrar, poner sobre la mesa la solución que estamos planteando. En el punto número 6, lo que hacemos entonces es responder a la pregunta, ¿cuál es el mensaje principal que queremos transmitir? Y que ayudará a generar un cambio de opinión en la audiencia. Eso es entonces lo que queremos, lo que tenemos que desarrollar en este punto número 6 en la presentación del argumento. Y finalmente, en el punto número 7, en la conclusión, lo que hacemos es desarrollar, plantear, exponer por qué nuestra solución es la mejor solución para la problemática que hemos abordado, que hemos desarrollado en las partes anteriores, por un lado, y por otro lado, debemos incluir lo que anteriormente hemos visto que recibe la denominación de call to action, es decir, lo que denominamos el llamado a la acción, aquello que esperamos que realice la audiencia luego de escuchar nuestra presentación. Entonces, 8 partes bien concretas, 8 entornos, 8 espacios bien concretos, 8 módulos en los que podemos estructurar, podemos diseñar una presentación persuasiva. El tema, punto número 1, es decir, describimos, especificamos de qué vamos a hablar. Punto número 1, de qué vamos a hablar. El objetivo, ¿cuál es el objetivo de comunicación que queremos conseguir? El público, ¿a quién nos vamos a dirigir? El antes, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente este público antes de escucharnos? El después, relacionado con lo que piensa, siente este público luego de escuchar nuestra historia, luego de escuchar nuestra presentación. Y en el corazón del mapa de este diagrama, ubicamos la estructura propiamente dicha de la historia, que tiene que ver con punto número 1, el planteamiento de la situación, la descripción de la situación tal cual es actualmente. Punto número 2, la presentación de nuestro argumento, es decir, la presentación de nuestra solución. Y finalmente, en el punto número 3, la exposición de la conclusión, es decir, cuál es el llamado a la acción que vamos a realizar, que vamos a hacerle a la audiencia que nos escucha, que participa, que asiste a la presentación de nuestra solución. 8 módulos, entonces, muy sencillos, muy simples de considerar, tener en cuenta a la hora de estructurar una presentación. Este módulo ustedes pueden encontrarlo en un libro que se llama Rediseña tu negocio. Los autores son Patrick Van Der Pig, Justin Lockett y Lisa K. Solomon. Esa es la versión en castellano. La versión en inglés del libro se llama Design a Better Business. La versión en inglés de Design a Better Business adicionalmente incluye
una página web del mismo nombre. De hecho, les voy a apuntar aquí el nombre, la dirección URL de la página para que ustedes puedan consultarla. Aquí en el chat estoy apuntando la dirección de la página. ¿Listo? Entonces ahí pueden encontrar la dirección de la página. Y adicionalmente en esa dirección de la página pueden encontrar una explicación detallada de el lienzo narraciones. Vamos a verlo en qué consiste, qué encontramos específicamente en esta página. Este es el sitio web de Design a Better Business. Estoy compartiéndolo con ustedes. Aquí pueden verlo ustedes en pantalla. En este sitio web, específicamente en el apartado de herramientas, vamos a volver atrás al home de esta página. El inicio, veamos. A Better Business. Esta es la página Design a Better Business. Esta es la página del libro. Y como pueden ver en la parte superior, pueden encontrar la opción Free Tools. Si ingresan a la opción Free Tools, van a acceder a este entorno, en el cual van a encontrar una serie de herramientas de diseño, para poder desde preparar sus reuniones de trabajo hasta prototipar, idear, validar, entender, etcétera, su solución innovadora. Entonces, aquí no solo van a encontrar herramientas relacionadas con el storytelling, sino que también van a encontrar otras herramientas que los van a ayudar a realizar su proceso de diseño. Aquí pueden, por ejemplo, encontrar el Personas Canvas, una herramienta muy parecida a Mapa de Empatía. Y aquí, si ingresan al Storytelling Canvas, van a acceder a un entorno, van a acceder a un espacio en el que está presentada la herramienta. Aquí pueden encontrar una descripción, es decir, además para qué fase es útil, por ejemplo, para el pitch. Para cuando ustedes tengan que realizar su pitch, aquí esta es una excelente herramienta la que les he traído esta tarde para que puedan estructurarlo. Muy útil, muy estructurada, muy práctica. Hay una introducción, hay una descripción de cómo se puede utilizar. Recomiendan dedicar 45 minutos a la construcción de este Storytelling Canvas. Por un lado, el grado de dificultad es 4/5. Las personas recomendadas para participar en este proceso de co-creación son de 3 a 5. Es un producto original de Design a Better Business. Aquí pueden descargar las herramientas en formato A4. Algunas de ellas ya sí son solo accesibles si es que te has registrado y pagado en la plataforma. Y aquí también pueden encontrar una explicación de cómo usar el Storytelling Canvas. Un overview, una revisión superficial, básica de la plataforma, del recurso, de la herramienta, explicado en detalle, y un paso a paso, ¿no? Un paso a paso de cómo pueden aplicar esta herramienta, que concluye con un checklist y recursos adicionales. Este es un apartado bien, bien interesante, ¿no? Es decir, si quieren complementar sus habilidades para contar historias, aquí pueden encontrar el Bla 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 de Dan Roan, que es un libro realmente interesante, muy útil para todo aquel que le interesa comunicar. Existe una versión en castellano del Bla Bla Bla, que es muy, muy recomendable. También está el Draw to Win, que es otro libro muy interesante. Resonate, de Nancy Duarte. Habíamos hablado de Nancy Duarte, que pueden encontrar referencias a libros de Nancy Duarte, así como Slyology, por ejemplo, también. No es el único recurso que pueden encontrar aquí en esta página de Tools. También van a encontrar, como les decía, otros recursos, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, el 5 Bold Steps Vision Canvas, que les permite agarrar y perfilar visiones. ¿Listo? Cuando hablamos en empresas solemos hablar de misión, visión y valores, ¿no? Entonces, ¿cómo construir una visión de empresa? Pueden ayudarse del 5 Bold Steps Vision Canvas. Pueden también utilizar para perfilar su modelo de negocio el Business Model Canvas. Es una muy buena herramienta. También tienen la matriz de creatividad, que es una de mis herramientas favoritas para generación de ideas. Consiste en un recurso que les permite cruzar dos dimensiones. Podrían eventualmente colocar en una dimensión, por ejemplo, podrían colocar canales
entendidos como medios, y en la otra dimensión podrían colocar, por ejemplo, segmentos de mercado. Entonces, en el cruce de esas dos dimensiones pueden generar las soluciones de acuerdo al problema que están abordando. Y así una serie de herramientas. Realmente esta página es una joya, es una verdadera joya que estoy absolutamente seguro que les va a ser tremendamente útil en el proceso que están emprendiendo. Y insisto, no es solo una herramienta para trabajar storytelling, sino que adicionalmente hay otros recursos de diseño que, insisto, revísenlos. Les recomiendo que los revisen porque estoy absolutamente seguro que les van a ser extremadamente útil. Entonces, de esa manera concluye por el momento mi presentación. No sé si tienen algún comentario, pregunta que quieran compartir con los demás. Eh, Me quedo aquí unos minutos todavía. Preguntas, dudas, inquietudes, recomendaciones, tips, algo que quieran conocer. No solo en relación al storytelling, como pueden ver, hay una serie de herramientas muy útiles. Alberto Máximo, ¿cómo estás? Cuéntame, te escucho. Alberto, ¿estás por ahí? Te escucho. Levantaste la mano. Quiero ver Alberto, si es que de repente le he bloqueado un ratito. Ay, no, no le dejo, no le puedo, no le estoy permitiendo hablar, Omar. Otra vez se me ha pasado. no te preocupes, Ah, pero Alberto, podrías no, escribir en el chat con confianza. Aquí Melanie nos comenta, mientras Alberto va escribiendo, Melanie comenta, se pregunta, ¿recomiendas presentar un model canvas en un pitch? Yo diría que no, listo, porque la explicación de un business model canvas es extensa. No puedes en pocos minutos presentarlo con solvencia. Yo más bien te recomendaría que estructures tu modelo de negocio utilizando un business model canvas y extraigas aquellos elementos relevantes para un pitch de no más de 3 minutos. Porque ten en cuenta que las personas que te van a escuchar no tienen mucho tiempo y si lo tienen, lo último que quieren es invertirlo en escuchar más propuestas. Lo que quieren es eventualmente disfrutar de ese tiempo libre. Eso por un lado. Y por otro lado, mientras más directo es tu mensaje, mucho más certero va a ser el efecto que va a conseguir. Entonces, yo te diría, no presentes un business model canvas en un pitch. Concéntrate solo en los aspectos relevantes de la solución que estás presentando. Henry dice, tips para iniciar una presentación de storytelling. Yo diría que el que nunca falla es el de las historias personales. Yo lo aprendí cuando era chiquito, o sea, yo me confieso y me declaro una persona extremadamente tímida. Entonces, por eso, cuando era adolescente, como menor que ustedes, de hecho, mis padres me mandaron a hacer un curso ¿cómo se llamaba esto? Retórica, no era retórica, una vaina por el estilo. Y entonces, el primer consejo, el consejo que nunca me olvidaré de ese curso de oratoria, ahí está, un curso de oratoria. El consejo que nunca me olvidaré fue siempre comienza contando una historia personal de preferencia. Entonces, desde entonces siempre trato de abrir mis presentaciones con una historia personal. Es la mejor manera de generar empatía con tu audiencia. Es como decirle, yo y tú y yo tenemos y compartimos los mismos intereses. Efectivamente, es muy atractivo para captar la atención, como dice Evelyn. Y las historias, insisto, no tienen por qué ser historias espectaculares, pueden ser historias absolutamente cotidianas, pueden ser cosas absolutamente sencillas y simples, tan simples como que yo tengo instalados en estos momentos a 3 gatitas en las afueras de mi casa. Y todos los días a las 4:30 de la tarde, nunca fallan, me vienen a tocar la ventana para pedirme comida. Puede ser algo tan sencillo y simple como eso, que emocione, que conmueva, que te permite empatar con el interés de las personas que te van a escuchar. ¿Dónde puedo ver las diapositivas? Pregunta Diego Alonso. Se las voy a pasar a Silvana, ¿listo? Eh, Alberto dice, para elaborar el lienzo de narración debo hacer una suerte de entrevista a algunas personas de la audiencia. Excelente pregunta, Alberto. Mira, ahí yo te recomendaría lo siguiente. Primero,
sobre la base de cuáles son tus hipótesis, ¿no? Es decir, qué es lo que tú crees que tu audiencia piensa. Una vez que lo has hecho, yo te diría que si tienes la oportunidad, entrevistes a esas personas que forman parte de ese perfil de tu audiencia. De manera tal de que contrastas tus preconceptos sobre la audiencia con lo que efectivamente la investigación te muestra. Entonces, en esa disonancia cognitiva que se va a generar, tú vas a encontrar insights bien potentes para construir no solo tu discurso, sino también la solución propiamente dicha al problema que estás desarrollando, que estás abordando, que estás planteando. Porque nada reemplaza a la conversación con la audiencia. En estos momentos, por ejemplo, estoy realizando un proyecto de e-learning para una empresa importante del medio, probablemente una de las más importantes del sector. Y entonces, claro, con mi socio lo que hicimos fue primero agarrar y mapear cuáles podían ser eventualmente los motores que movían a estas personas. Partimos de plantear esa premisa y hoy precisamente hace unas horas contrastamos nuestra hipótesis contra lo que efectivamente nuestros clientes pensaban y los hallazgos fueron extremadamente reveladores. Pero ¿cómo se produjeron? Se produjeron porque se generó esa disonancia, es decir, ese contraste entre lo que nosotros que pensábamos y lo que efectivamente el cliente nos mostró, nos explicitó. Entonces, dos pasos, yo te diría, no te demores en construir esta hipótesis, porque finalmente es una hipótesis de trabajo. Una vez que la tengas, busca la posibilidad de entrevistar a tu audiencia real para contrastar. Por acá, ¿qué tipo de preguntas podría plantear en la encuesta que me brinde información para construir mi empresa? Yo diría que no te compliques tanto con las preguntas, ¿listo? Es decir, comienza con preguntas muy simples, ¿no? ¿Qué te gusta? Puede ser una pregunta extremadamente simple. No sé, por ejemplo, estás haciendo una investigación sobre educación, yo preguntaría, ¿cuál es tu curso favorito? Y entonces, a partir de ahí, utilizaría un recurso que se usa en diseño, que es muy elemental, y lo llaman la técnica de los 5 porqués. Entonces comienza por preguntarle por qué te gusta ese curso. Y así sucesivamente durante 5 rondas, pregúntale por qué, por qué, por qué. Va a llegar un momento en el que ya esa persona, entre comillas, va a estar acorralada y te va a revelar sus motivaciones más profundas. ¿Cómo podríamos seleccionar de manera correcta a nuestro público al que nos vamos a dirigir? Excelente pregunta la que plantea Pierre en este caso. ¿Cómo elijo al público al que me voy a dirigir? Hay diferentes estrategias. Esto una que en diseño de experiencia de usuario utilizamos es identificar extremos de un público, de una dimensión. Entonces, por ejemplo, yo quiero agarrar y estructurar un discurso dirigido a promocionar una educación virtual. Entonces, para poder realizar esa presentación, me pongo en un escenario, identifico una dimensión, que sea la digitalización, por ejemplo, la presencia digital. Y a un extremo ubico una persona muy digital y al otro ubico una persona nada digital. ¿A quién le dirijo mi comunicación? Dirijo mi comunicación al medio, en este caso. Es decir, al promedio entre alguien muy digital y alguien nada digital. De esta manera consigo alcanzar de una u otra manera a ambos tipos de público. En storytelling se habla de diferentes niveles de profundidad que las personas en relación a los temas tenemos aproximaciones completamente distintas. Por ejemplo, en el caso de, no sé, digo, Juego de Tronos, ¿listo? Sobre Juego de Tronos, puede haber aquí entre los 61 asistentes más de uno que podría dictar cátedra en relación a Juego de Tronos, lo conoce a profundidad. Entonces, hay un nivel profundo de conocimiento del tema. Pero nos encontraremos otros que sobre Juegos de Tronos solo sabemos que existen, ¿listo? O que cuando tuvimos que verlo, yo vi 3 capítulos de Juego de Tronos, aquí les cuento entre nos, me aburrió olímpicamente, ¿listo? Entonces, yo de Juego de Tronos solo tendré un conocimiento superficial. Entonces, ¿a quién me dirijo? Al promedio, es decir, a alguien que se encuentra entre alguien intensivamente conocedor de Juego de Tronos y alguien que eventualmente de Juego de Tronos solo sabe que existe. Por aquí, más preguntas. ¿Cuántas veces podría entrevistar a un mismo público con varios modelos de pregunta a medida que avanzo en los hallazgos? Ahí mi recomendación sería más pragmática, Henry. Ahí yo te diría que apliques un tip que se utiliza en investigación cualitativa y es lo que llaman la saturación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir saturación? Quiere decir que hagas tantas entrevistas como necesites para encontrar información original
Es decir, en el momento en el que la información se comienza a repetir, ya no tiene sentido seguir entrevistando. Por ejemplo, imaginemos que yo les pregunto a los 61 asistentes cómo celebran su cumpleaños, y Silvana me dice, lo celebro con mi familia. Ángel me dice que lo celebro con mis amigos. Evelyn me dice, no hago nada. Entonces así sigo entrevistando a Jennifer, sigo entrevistando a Henry, entrevistando a Adriana, a Ana, a Andrés, etcétera. Y cada uno me va diciendo cosas distintas, hasta que llego, por ejemplo, no sé, a Carlos, y él me dice, lo celebro en mi casa con mi familia. En ese momento ya comienzan a aparecer respuestas que eventualmente se repiten. En ese momento entonces ya llegamos al punto de saturación, es decir, ya no tiene sentido seguir realizando más entrevistas. ¿Cuándo llegamos al punto de saturación? Puede que el punto de saturación lleguemos después de hacer 10 entrevistas, o puede ocurrir que lleguemos a saturación después de realizar 3. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los públicos o son muy homogéneos o son muy heterogéneos. Entonces, eso les va a marcar la pauta para poder desarrollar, para poder diseñar una estrategia de comunicación. Y finalmente, última pregunta, porque tengo que correr a otra reunión. En estos tiempos paramos de reunión en reunión. Creo que corremos más que lo que corríamos en una situación presencial. Jennifer dice, ¿cómo podría iniciar mi presentación para entender y motivar a un grupo difícil y casi duro por el entorno en el que conviven? Ese es un buen punto, Jennifer. Allí lo que yo te recomendaría es, primero, identificar si tu audiencia es de un perfil emocional o es de un perfil racional. Es decir, si por ejemplo yo me dirijo a un directorio de gerentes, de ninguna manera se me podría ocurrir arrancar con una historia emocional, porque ellos los que quieren son datos, son cifras, entonces debería yo arrancar con datos y cifras. ¿Es posible hacer storytelling con datos? Sí, y eso podría ser motivo de otro taller. Ahí coordinamos, Silvana. Entonces, eso te diría. Entonces, Inge identifica Ese es otro precio, dice. identifica esas características particulares de la audiencia. Listo. Y finalmente, porque tengo que irme, me encantaría seguir conversando con ustedes. David dice, ¿cómo podría recolectar esa información por los diferentes canales con el objetivo de lograr que la mayor cantidad de personas lo respondan? Ahí yo te diría que yo te recomendaría ser extremadamente pragmático, ¿listo? Es decir, a veces es muy complicado acceder a la información. Las personas y las instituciones en algunos casos son extremadamente reservadas. ¿Qué me lo vas a decir a mí? Que hace poco intenté realizar una investigación sobre educación. Entonces, yo te diría, busca dónde está esa información dispersa, abierta, de manera abierta, disponible, de manera libre. Esa información está disponible. Entonces, revisa esos espacios, esos entornos en los cuales la información está disponible y tómala como punto de partida, ¿no? Tómala como punto de partida para poder trabajar, para poder iniciar tu investigación. Es una buena manera de comenzar a trabajar. ¿Listo? Entonces, me encantaría seguir conversando con ustedes, como les digo. Sin embargo, creo que por ahora tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un gusto compartir Estás a un clic esta de otra tarde. reunión. Muchas gracias por su asistencia y participación. Gracias, Silvana, por la invitación. Fue un gusto Gracias, estar con Omar. ustedes Como aquí. Gracias a siempre, ustedes. siempre. Se aprende un montón contigo. Me encanta. Gracias, gracias, chicos. Habrán tomado nota, ¿no? Nos ha dado un montón de tips. Excelente. Me llevo todas las notas. Gracias, Excelente, Omar. muchas gracias a Muchas ustedes. Nos gracias. vemos. Chao, suerte, Adiós. éxitos.